Clásicos Universales presenta La Reina de las Nieves. En una ciudad grande hay tantas casas y viven tantas personas que no todas pueden tener un jardín. Las más de ellas deben contentarse con algunas macetas. Un niño y una niña, hijos de dos familias pobres, se las arreglaron para tener un jardín un poco mayor que una maceta. Sus padres respectivos vivían en una angosta callejuela, en sendas buhardillas que estaban frente por frente. Cada de uno de aquellos niños tenía ante su ventana un gran cajón de madera lleno de tierra, donde crecían hortalizas y también un hermoso rosal. A los padres se les ocurrió poner los cajones avanzando sobre la callejuela, de una ventana a la otra, con lo que embellecían mucho las fachadas. Cuando a los niños le daban permiso para entretenerse juntos, iban a sentarse en unos taburetes entre los rosales, y qué bien lo pasaban así. En invierno aquellas visitas se interrumpían, pues los cristales de las ventanas solían cubrirse de una capa de hielo. Entonces calentaban en la estufa unas monedas de cobre y las apilaban contra los cristales. Al fundirse el hielo, en cada uno quedaba una redonda mirilla, tras, tras de la cual resplandecía un ojito sonriente y cariñoso. El niño se llamaba Kai y la niña Gerda. Aquel invierno la nieve caía en millares de copos. Son abejas blancas, dijo la abuelita. ¿También tienen reina? Preguntó Kai, pues no ignoraba que las abejas la tienen. Por supuesto, respondió la abuela. Es la mayor de todas. En las noches de invierno recorre las calles y se asoma a los cristales de las ventanas, que entonces se cubren de caprichosas flores de hielo. ¿Podría entrar aquí la reina de las nieves? Preguntó Gerda. —¡Que venga! —dijo Kai—. La pondré en la estufa y se derretirá. Aquella noche estaba Kai en su casa, cuando se subió a una silla que había junto a la ventana y se asomó a la mirilla. Estaban cayendo con lentitud algunos copos de nieve. El mayor de ellos fue a posarse en el bordillo de uno de los cajones de flores, y entonces se puso a crecer y a crecer, hasta convertirse en una joven mayor que Gerda. Estaba envuelta en un exquisito velo de gasa blanca y de tul bordado con copos en forma de estrella. Era muy grácil y hermosa. Sus ojos brillaban como las estrellas en el cielo invernal, y no dejaban de agitarse ni un momento. La joven, la joven se volvió hacia la ventana e hizo una seña con la mano. El niño tuvo miedo y de un salto se bajó de la silla. Al otro día heló copiosamente. Después llegó la primavera, brilló el sol, crecieron las plantas, las golondrinas construyeron sus nidos y se abrieron las ventanas. Cierto día se hallaban sentados juntos Kai y Gerda, entretenidos en mirar las bellas lágrimas de un libro, cuando, al dar las 5 en el campanario de la iglesia mayor, Kai exclamó: —¡Ay! Me ha entrado algo en el ojo. Gerda le tomó el rostro entre sus manos y le miró a los ojos, que parpadeaban, pero no vio nada en ellos. Ya debió salir —dijo Kai—, pero no era así. Se trataba de uno de los añicos del terrible espejo del que ya hablamos, y como os dije, hace que parezca pequeño y feo lo grande y hermoso. Al desdichado Kai le entró en el ojo uno de aquellos cristales y de allí le pasó al corazón, que no tardaría en endurecérsele y enfriársele como un pedazo de hielo. —¿Por qué lloras? Le dijo a Gerda. —A mí no me duele nada. Uf, qué feas y desagradables son esas rosas. Claro, como nacía en este horrible cajón.
Diciendo esto, le dio una patada al cajón y ante la desolación de Gerda, arrancó y tiró varias de aquellas flores. Al día siguiente, cuando volvieron a abrir el libro y mirar sus láminas, Kai dijo que eran grotescas y ridículas. Llegó incluso a zaherir a Gerda, que tanto le quería. Y todo por culpa de aquel trocito de cristal que le había entrado en el corazón. A partir de entonces, Kai ya no volvió a jugar a lo mismo que antes. Un día se presentó con guantes y con su trineo a las espaldas, y le dijo a Gerda que se iba a la plaza mayor a jugar con los otros niños. En la plaza los muchachos más atrevidos ataban sus trineos a a las carretas de los labriegos y se hacían arrastrar así un buen trecho. En ello estaban cuando apareció un gran trineo pintado de blanco, en el cual iba una persona vestida y tocada de blancas pieles. Dio 2 vueltas a la plaza en su trineo, y Kai ató a al suyo. Entonces el trineo grande se puso a correr cada vez más deprisa, abandonó la plaza y muy pronto dejó atrás la ciudad. La nieve empezó a caer intensamente. El pobre Kai ya no veía nada más a 2 pasos y cada vez corría más. Le entró miedo. Al fin logró soltar la cuerda que unía los 2 trineos, pero todo siguió igual, pues el suyo continuó avanzando tras el otro, como impulsado por el viento. Se puso a gritar pidiendo socorro, pero nadie le oyó. De pronto el trineo se detuvo. La persona que lo conducía se levantó envuelta en pieles de resplandeciente blancura. Era la reina de las nieves. Te, te estás helando, le dijo a Kai. Ven a cobijarte mi abrigo de piel de oso. Kai lo hizo, lo hizo así y creyó hundirse en una masa de nieve. La reina le besó en la frente, pero su beso era más frío que el hielo y le penetró hasta el corazón. Creyó que iba a morir, aunque solo tuvo tal impresión un instante, pues enseguida se sintió reconfortado. La reina de las nieves le dio otro beso a Kai, y éste ya no volvió a acordarse de Gerda, ni de la abuelita, ni de nadie de los suyos. Pasaron por encima de los bosques, lagos, mares y continentes, mientras la tormenta ululaba su horrorosa melodía. ¿Qué hizo Gerda al ver que no regresaba su amigo? ¿Dónde se hallaría éste? Nadie lo sabía. Solo un chiquillo contó que le vio ligar su trineo a otro, muy grande, que después abandonó la ciudad. Gerda fue la que más lloró la desaparición de Kai. «Ha muerto», decía la niña. «Se habrá ahogado en el río que pasa junto a la escuela». Y se puso a gemir desconsolada. Qué largos y sombríos le parecían los días invernales. Al cabo volvió la primavera, trayendo consigo el sol y la alegría, pero Gerda no se consoló. «Kai murió», repetía. «Se fue para siempre». «No lo creo», le dijo un rayo de sol. «Nunca lo volveré a ver», le dijo a la golondrina. «No lo creemos», le respondieron estas. La propia Gerda acabó por no creerlo tampoco. Me pondré mis zapatos nuevos de color rojo e iré a preguntarle al río si sabe qué ha ocurrido, se dijo la niña una mañana. Lo hizo así, en efecto, y cuando llegó allí le preguntó al río: «¿Es verdad que me robaste a mi amigo Kai? Si no, si me lo devuelves, te daré mis lindos zapatos rojos». Y como le pareció que las ondas le respondían con un extraño balanceo, se quitó los zapatos y los arrojó al agua. Cayeron muy cerca de la orilla y las ondas lo impulsaron hacia ella, como si los rechazaran porque el río no tuviera nada que darle a cambio. Entonces Gerda se subió a una lancha que había entre unos juncos para lanzar más lejos sus zapatos. La lancha, que no estaba sujeta, se alejó de la orilla. Al principio la niña se asustó mucho, pero después pensó que quizás la lancha la condujera a donde se hallaba Kai. Allí llegó frente a un gran jardín lleno de cerezos, con una extraña casita de tejado de paja y ventanas rojas. Salió de la casa una vieja
muy vieja que se apoyaba en una muleta. «Pobre niña», le dijo, «¿cómo te aventuraste por un río de corriente tan rápida? ¿Cómo fuiste arrastrada a un lugar tan apartado como este?» La buena anciana atrajo hacia sí la lancha con ayuda de su muleta, y cuando la niña estuvo en tierra, le contó cuánto le había ocurrido. Después le preguntó si había visto a Kai. La anciana le respondió que no había pasado por delante de su casa, pero que sin duda no tardaría en llegar. Cuando estuvieron dentro de la casa, la anciana la invitó a comer cuantas cerezas quisiera, y le peinó los cabellos con un peine de oro. Mientras lo hacía, Gerda iba olvidándose de Kai. Después condujo a la niña al jardín para que jugara con las flores, pero tuvo buen cuidado de hacer desaparecer todas las rosas, pues la anciana era una hechicera y no quería que la niña, al verla, se acordara de lo suyo y de Kai. Al día siguiente volvió Gerda a jugar con las flores, y así pasaron muchos días, hasta que hubo uno en que se dio cuenta de que allí no había rosas. Entonces se puso a llorar, y de sus lágrimas, al caer en el suelo, brotó un rosal cuajado de rosas. La niña, al verlas, las besó, y enseguida volvió a acordarse de su casa y de su amigo Kai. «Dios mío, cuánto me han entretenido aquí», exclamó la niña, y dirigiéndose a las rosas les preguntó: «¿Sabéis dónde está Kai? ¿Creéis que ha muerto?» «No, no ha muerto», le respondieron las rosas. «Nosotras estuvimos bajo tierra, donde habitan todos los muertos, y allí no estaba». Gerda corrió entonces a la puerta del jardín, descorrió su cerrojo y se precipitó afuera, al vasto mundo, con los pies descalzos. Nadie la perseguía. Cuando no tardó Gerda en tener que sentarse de nuevo a descansar. Mientras así lo hacía, vio saltar junto a ella en la nieve a una corneja que, después de darle los buenos días, le preguntó a dónde iba tan sola por el mundo. Gerda le contó su aventura y le preguntó si había visto a Kai. «Puede que sí, puede que sí», le respondió la corneja. «Seguramente era él, pero ya no piensa más que en su princesa». «¿Una princesa? ¿Es que está en casa de una princesa?» La coneja le dijo que sí, y entonces se puso a contarle lo que sigue. «Este reino en el cual nos hallamos está regido por una princesa encantadora y sumamente inteligente. Ha leído todos los libros del mundo, pero tuvo la cordura de olvidar cuánto leyó. Un día resolvió casarse, pero había de ser con un marido que supiera responder a cuanto ella dijera. Se anunció la noticia por todo el reino y acudieron a palacio multitud de pretendientes, pero cuando llegaban al trono de la princesa, lo único que sabían hacer era balbucear la última palabra de lo que ella les decía. «Pero, ¿y Kai? Mi amigo Kai», le interrumpió la niña, «¿estaba entre ellos?» «Aguarda, aguarda». Al tercer día llegó un muchachito que iba a pie, mientras muchos otros lo hacían a caballo o en coche. Se dirigió alegremente a palacio. Llevaba largos y hermosos cabellos, pero sus vestidos eran humildes. «¡Es Sky!», clamó con júbilo la niña. «Puede ser, no lo vi muy de cerca. El caso es que no se intimidó y que su conversación fue tan agradable y animada que la princesa lo oyó enteramente de su gusto». «Oh, era Kai, no cabe duda», exclamó Gerda. «Sabe tantas cosas. ¿Puedes llevarme a palacio?» La coneja accedió a los deseos de la niña. Cuando llegaron allí, atravesaron muchas grandes salas y al fin llegaron al dormitorio de la princesa, donde había dos camas, en una de las cuales dormía el príncipe. «¡Kai!», exclamó Gerda. Pero no era Kai. Los príncipes se despertaron y la princesa preguntó qué ocurría. Entonces Gerda le contó la historia. «¡Pobre niña!», exclamaron los príncipes cuando Gerda terminó su relato. Al día siguiente la vistieron de terciopelo y seda y pusieron
a su disposición una hermosa carroza con caballos, cocheros y criados, para que pudiera proseguir su viaje en busca de Kai. Llegaron a Pasaron los días y llegaron a un espeso y sombrío bosque, pero la carroza brillaba en él como el oro, y esto atrajo a una pandilla de bandoleros, quienes se apresuraron a dar muerte al cochero y a los criados, y hicieron salir a Gerda de la carroza. ¿Qué, qué gordita y apetitosa está esta niña! Exclamó la vieja madre del jefe de los bandoleros, que tenía un largo bigote y cejas tan anchas que casi le cubrían los ojos. Sus carnes deben ser tan sabrosas como las de un corderillo bien cebado. Quiero que juegue conmigo, dijo entonces su hija pequeña. Subieron las dos niñas a la carroza y se pusieron en marcha, en dirección a un castillo en ruinas, donde los bandoleros tenían su guarida. La pequeña bandolera pasó un brazo por la cintura de Gerda y le dijo: Estate tranquila, chiquilla, no te matará mientras yo no me enfade contigo, ¿eh? Eres una princesa, ¿verdad? No, le contestó Gerda, y entonces le contó su aventura. Cuando llegaron al castillo, la pequeña bandolera le dijo: Ven conmigo, a dormir entre mis animales. Y la llevó a un rincón donde había paja y alfombra. En lo alto, posada en una viga, había más de un centenar de palomas, y junto a donde las dos niñas se hallaban se veía atado a un reno, que llevaba una reluciente argolla alrededor del cuello. Todos estos animales, chiquillas, son míos, dijo la pequeña bandolera. Pero cuéntame otra vez todo eso que me dijiste del KFC. Gerda lo hizo así, pero la otra niña no tardó en dormirse. Gerda, en cambio, no podía pegar ojo, viendo a los bandidos que bebían y cantaban alrededor del fuego. ¡Corre, corre!, le dijeron entonces las palomas. Nosotros vimos a Kai, iba en la carroza de la Reina de las Nieves. ¿A dónde iba esa Reina de las Nieves? ¿Lo sabéis vosotras? Iba a Laponia, contestó el reno. Allí tiene su tienda de verano, pero su palacio está en el Polo Norte. A la mañana siguiente, Gerda le contó a la pequeña bandolera lo que había oído, y entonces ésta le dijo: Todos nuestros hombres se han ido, pero mi madre está aquí. Cuando se eche a dormir, su siesta te ayudará a escapar. Y tal como le dijera, lo hizo. Llegando el momento, llamó al reno y le ordenó: Corre y pórtate bien, porque has de llevar a esta niña al palacio de la Reina de las Nieves, donde se encuentre su amiguito. Gerda le dio las gracias a la pequeña bandolera, se montó en el reno y éste salió disparado. Así atravesaron a todo galope estepas y pantanos, hasta que finalmente llegaron a Laponia. El reno se detuvo ante una pequeña choza. Allí no había más que una vieja lapona que estaba haciendo pescado. Después de saludarla, el reno le contó la historia de Gerda. ¡Ah, pobres!, exclamó la lapona. Aún tenéis que recorrer más de 100 lagunas para llegar a Finlandia, donde vive la Reina de las Nieves. Como carezco de papel, escribiré unas líneas en un bacalao seco para recomendaros a la finesa que vive allí. Les dio de comer y beber, y escribió su carta en un bacalao seco, y dio este a Gerda, quien lo ató al reno. Enseguida prosiguieron su camino, y llegaron finalmente a Finlandia, donde llamaron a la chimenea de Finesa, cuya casa estaba bajo tierra. Aquella mujer era casi enana y muy sucia, pero excelente persona. Tomó el bacalao seco y leyó 3 veces lo escrito en él, para aprendérselo de memoria. Después lo echó al puchero, pues era muy pobre y tenía que aprovecharlo todo. El reno le contó a la mujercilla la historia de Gerda. La finesa pestañeó sus inteligentes ojitos, pero no dijo nada. Tú eres muy hábil, prosiguió el reno, y puedes componer un brebaje que dé la fuerza de 12 hombres. ¿No podrías hacérselo beber a esta niña para que pueda luchar con la Reina de las Nieves? La finesa sacó de debajo de la cama
una piel arrollada, la desenrolló y se puso a leer los extraños caracteres escritos en ella. Después, ante la insistencia del reino, para que ayudara a Gerda y viendo los ojos llenos de lágrimas de la niña, llevó a aquel a un rincón y le dijo: Ese rollo de papel me ha comunicado que en efecto el pequeño Kai está con la reina de las nieves. Se encuentra muy a gusto allí, pues considera que es el lugar más agradable del mundo. Esto se debe a que tiene un trocito de vidrio en el corazón y un granito de ese mismo vidrio en el ojo. Hay que sacárselo, pues si no, nunca volverá a convertirse en un ser humano digno de tal hombre. Y la reina de las nieves conservará todo su poder sobre él. No depende de nosotros que esta niña tenga fuerza. La fuerza reside en su corazón. Y es que es una criatura inocente y bondadosa. Si ella no consigue extraer los dos cristalitos causantes de todo el mal, nada podemos hacer nosotros. Lo que sí toca es conducir a la niña hasta el jardín de la reina de las nieves, que está a 2 leguas de aquí. Allí la dejará junto a un arbusto de rojas bayas. La finesa colocó a la niña sobre el reno, el cual echó a correr como una flecha. Llegaron enseguida a donde estaba el arbusto de frutos rojos. Allí el reno depositó a Gerda en el suelo y tras darle un beso, mientras gruesas lágrimas brotaban de sus ojos, emprendió el regreso. Gerda se puso a correr tan deprisa como pudo. A su alrededor veía todo un ejército de copos de nieve, pero no caían del cielo, sino que brotaban del suelo, y a medida que ella avanzaba se iban haciendo mayores. Constituían la avanzadilla del ejército de la reina de las nieves. Unos parecían erizos, otros entrelazadas serpientes de amenazadoras cabezas. Gerda se puso entonces a rezar un Padre Nuestro. Hacía tanto frío que podía ver cómo su propio aliento, al rezar, le salía de la boca en forma de vapor. Este vapor se fue espesando y se transformó en angelitos que tan pronto como tocaban el suelo, crecían a ojos vistas. Los ángeles atacaron con su lanza a los copos, los pincharon con ella y los hicieron estallar en 1000 pedazos. Gerda recuperó con ello todo su valor y siguió avanzando. Los ángeles le acariciaban los pies para que el frío no se los entumeciera. Ya estaba muy cerca del palacio de la reina de las nieves. Pero, ¿qué hacía entre tanto el pequeño Kai? Desde luego no pensaba en Creta, en Gerda, y lo menos que hubiera podido imaginarse es que la niña estaba allí, tan cerquita de él. Las paredes del palacio eran de nieves con puertas y ventanas talladas en ellas por los vientos. Tenía más de un centenar de inmensas salas, la mayor de ellas de varias millas de longitud, y estaban iluminadas por el resplandor de la aurora boreal. En aquella sala tan grande había un lago helado, compuesto de millares y millares de trocitos de hielo. Kai estaba sentado allí, amoratado y casi negro de frío, pero él no se daba cuenta, pues la reina de las nieves le había dado un beso, volviéndolo así insensible. Tenía entre las manos algunos de aquellos pedacitos de hielo y estaba embebido en combinarlos de 1000 modos, como un rompecabezas. Las figuras que así formaba en aquel frío juego de la inteligencia le parecían maravillosas, aunque nada tenían que ver con la realidad, pero era por culpa del granito de vidrio que tenía en el ojo. Cuando Gerda entró en la gran sala lo vio allí, casi inmóvil, como helado. La niña lo reconoció enseguida, corrió hacia él y lo abrazó y exclamó: «Kai, mi querido Kai, al fin te encontré». Él no se movió ni dijo nada. Gerda se echó a llorar. Sus lágrimas ardientes cayeron en el pecho de Kai, le penetraron hasta el corazón y fundieron el hielo. Cuando éste se disolvió, arrastró consigo el malvado trocito de vidrio. Gerda cantó: «Florecen y se alejan las rosas, pero vendrá con el niño Jesús la Navidad».
Kai al oírla lloró, y con sus lágrimas salió el trocito de vidrio que tenía en el ojo. Entonces reconoció a Gerda, y lleno de alegría exclamó: «Gerda, mi querida Gerda, ¿dónde estuviste tanto tiempo? ¿Y yo dónde estuve?». Después, mirando a su alrededor, dijo: «¡Qué frío hace aquí! ¡Qué vacío tan espantoso!». Gerda lo abrazó con todas sus fuerzas, le besó en las mejillas y éstas recobraron su color. Le besó en los ojos y estos brillaron de nuevo. Le besó las manos y los pies, y la vida volvió a ellos. Kai era otra vez el muchacho lleno de salud y alegría de antes. Entonces se asintieron de las manos y salieron del palacio. Hablaron de la abuela y de las rosas del jardinillo del tejado. Junto al arbusto de bayas rojas se encontraron con el reno, que les llevó a casa de Finesa, donde se calentaron, y después a casa de la lapona, que las había cosido vestidos nuevos. Prosiguieron su viaje y hallaron también a la pequeña bandolera. ¡Qué alegría tuvo al verlos! Kai y Gerda siguieron adelante, siempre asidos de la mano. Había vuelto la primavera, trayendo hojas y flores. Un día oyeron repicar campanas y divisaron las altas torres de la ciudad. Al llegar a sus casas, subieron la escalera para ir a ver a la abuela. En la habitación todo estaba lo mismo que antes. El reloj, por ejemplo, seguía con su tic-tac, pero al pasar la puerta advirtieron que se habían convertido en personas mayores. Ante las buhardillas habían florecido las rosas. Kai y Gerda se sentaron en el banco, como en otro tiempo. Habían olvidado como un mal sueño los esplendores de la reina de las nieves. La abuelita, sentada al sol, leía la Biblia. «Si no volvéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos». Estuvieron sentados largo rato, asidos de la mano. Se habían hecho mayores, pero seguían conservando la niñez de sus corazones.